Hola, soy Bastián Y yo soy Valentina. y esto es Escúchame primero. bienvenidos a este nuevo capítulo que no sabemos de qué se va a tratar, pero nos comprometimos a que todos los miércoles vamos a sacar un nuevo capítulo. Sí, ya no todos los domingos, sino que los miércoles. Es que antes grabábamos los domingos y podíamos publicar el mismo domingo. Claro, porque era solamente audio, ahora es Exacto. video, podcast. Pero como fue video, ya nos fuimos a la cresta. Y ¿Por qué no fuimos a la cresta mejor? Evolucionamos. sí, pero nos fuimos a la cresta en el sentido de que no pudimos publicar el mismo día. Ah, tú decías a nivel de trabajo ya. Claro. Entonces cambiamos para el día miércoles. Íbamos a grabar los domingos, pero ya es lunes. ¡Yay! Hoy es lunes 22 de septiembre, ya pasaron las fiestas patrias. Sí. Ya pasaron todos los 5 días de alcohol, baile y En donde nos olvidamos que somos los seres más aburridos del planeta y nos convertimos en eso. en pura fiesta. Sí. En Sí. pura fiesta. Cuando todos los chilenos, o sea, cuando toda Latinoamérica dice que los chilenos son fome, que vengan un 18 Era de un septiembre. 18. Sí. Bueno, nuestro 18 fue entretenido. 18 y 19. El 20 la dormí toda. Mucho. El 21 fue para recuperarse. Sí. Bueno, yo me recuperé el 20. El 21 todavía. Es que también depende, porque igual. Ahora me molesta un poco del tema. O sea, quiero pasar un tema del tema de la fonda que se tenga que pagar entrada. Entiendo que es para delimitar el flujo de gente, pero entendería de que, no sé, 15,000 pesos una entrada para una fonda. Y no te den nada. Eso, no te den nada. Yo encuentro que esos 15,000 pesos los podías gastar adentro. Porque, claro, un motivo era para que la gente no se golpeara, o sea, no hubiera conflicto dentro de la fonda, pero la gente es conflictiva pagando o no pagando. O sea, al final. por eso entonces la gente con el alcohol es conflictiva, ¿sí o no? Al final lo que hace es sacar a la gente que no puede pagarlo. Es decir, te evitas por ejemplo, el curadito que vive en la calle, pero no al curado que te puede pagar las 15 lucas y que te deja la cagada dentro de todas formas. Ese curado odioso que, Sí. ojalá, que después el día siguiente aparece una resaca con un hacha que no. Sí, y no sabe no qué descuenta pasó. nada. Eso. A él no te lo saca, porque él lo puede pagar. Claro. Pero nos evitamos al curadito que no puede. Hoy el otro día estaba viendo un video que no me acuerdo en qué fonda fue, pero se agarran a cuchillazos firmes, así, una pelea de la nada. Bueno, también han tenido pelea en las celebraciones de los colegios. Sí, es como el nombre de la ramada conflictiva que era la de un golpe de sabor. Ay, sí, Pinochet, algo así era. Pinochet sí era así. Igual la gente es creativa. Pero la pregunta fue, ¿un tema de chiste o fue realmente...? No sé, dicen que la generación alfa viene bastante de ¿Una derecha. generación alfa? Ya los adolescentes, ya. No, pero igual es la generación alfa, porque se supone que debe ser o sea, nacido desde hasta... Nacida aproximadamente entre 2010 y 2024. O sea, hasta el año pasado. Exacto. O sea que la generación alfa también quedarían los famosos niños pandemia. Las famosas guaguas pandemia quedarían como esa generación alfa. Claro. Sí, porque son 14 años, 20. Está buena, 14, Clarita, 20. ¡Ah! Dios mío, ¿qué me hiciste derecho con las matemáticas? ¿Cómo fue? Son 14 años, po. Desde 2010 a 2024. Esa es la generación alfa. Los centennials, los Z que vienen al final y las alfa dicen que vienen bien de derecha. Bien tradicionales. Tradicionales. Claro. Para que la costumbre no se pierda. Claro. Ahí debe haber algún sociólogo que vaya a hacer un estudio. Que va a dejar un libro, va a hacer un libro, Claro. así como las diferencias entre Unos la generación papers Z ahí. y la generación alfa. Claro. La generación Touch también. ¿Touch? Nunca escuché la touch. No, yo sabía que era una generación Touch. Debe ser un nombre porque al final deben ser los Z. No, pues si los Touch, los Touch, o sea, la generación Touch se supone que nace desde que el Touch, de la generación del Touch, o sea, Como hemos dicho muchas veces. Touch. No nos censuran, ¿cierto? No, Ah, ya. no, la censura pasó el capítulo anterior. Ah, ya. Pero por ejemplo, mira, a mí me pasó que yo cuando tenía más o menos como 15 años, mis papás me regalaron una PSP. Una PSP, para la gente que no conozca, una PSP es una consola de videojuegos portátil que tiene una pantalla incluida, como la Nintendo Switch de ahora y tenía botones a los costados. Ya. Ujú. Cuando nació la PSP no existía la
la tecnología touch. Claro. Y yo siempre me acuerdo que se lo pasé a mi hermano menor, ahora a mi hermano Camilo, y lo que tenía como 2 años, agarró la PSP, puso su dedo en la pantalla y me dijo, no funciona. Bueno, Yo, es alfa. yo a los 15 años me sentí viejo. Dije, Es alfa. pendejo weón, le dije, agarró la PSP y dijo, no funciona. Y la cuestión dijo, no, ¿cómo? Pero, Alfa. entonces, ya, para mí entonces touch es como alfa, así como para entender más o menos Sí. la Lo que pasa es que discrepancia. igual eran nombres, eran letras, X, los millennials que son la Y, Yo los siempre me Z, acuerdo de la generación X que había un grupo de la WWE ¿ya? de la lucha libre en el fondo, ¿no? Donde creo que era Triple H, que hacían la X así, pero era un festival como que era la revolución, la nueva generación y acá la cagada. Ahora hay uno ve a Triple H, Está bien, sí. casado, pelado, Sí. productor, ahora dueño de... No, creo que es como el gerente general de la WWE. Ah, chuta. Bueno, es que sí, ha pasado harto tiempo. Es decir, yo era chica y veía... Existía. Ya, no, sí existía. Existía. Yo era chica y ahí, y claro, pues lo veía en la tele, en la red, cuando todavía no era WWE, sino que era WWF. ¿Verdad? Y después no entendía por qué lo habían cambiado hasta que me explicaron eso. Sí, está en el documental de Netflix del... ¿Cómo se llama? El ex, como no creador, sino dueño era Vince McMahon. Algo así. Sí, creo que así se llama. Vince McMahon Sí. era el que tuvo. Que en el documental también se ve que ellos estuvieron a punto de quebrar contra la WCW, que era Ah, la sí, po. competencia. Sí. Sí. Documental muy entretenido y hasta que Vince McMahon se Vince retiró. McMahon. McMahon. Ah, como sea. Ese McMahon, yo creo. Sí, puede ser. El titán de la WWE. WWE. ¿De W? ¿Cómo se decía W en inglés? WWE. Mm, Algo así se debe decir, yo creo. A, B, C, D, E, F, G, A. ¡Ah! Ah, te salió buena. ¡Se me olvidaron! ¡No! ¿Puedo saber algo? O inglés. Pero no puedo saber las dos cosas a la vez. No, pero era súper súper entretenido. Al menos el documental. Bueno, el documental también, él rompe muchas, como dijera, como contratos, otros, ¿Ya? o tradiciones que no se ocupaban, o sea, que no eran escritas, sino que eran como de palabra. Costumbres. No sé si costumbres, porque era como, entendía que era un trato. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, al principio del documental te explican, o de la serie documental, mejor dicho, de Netflix, Ujú. lo que te dicen es que en cada estado de Estados Unidos, valga la redundancia, porque los gringos Sí. hacen todo para ellos como que tienen un campeón local. Ya. Tienen un campeón local, no sé, como Hulk Hogan, era ¿Ya? como el campeón, no me acuerdo del local, o sea, del lugar en este momento, pero no sé, po, si lo De un estado. claro, de un estado, de campeón de un estado, y lo hacía pelear contra otro luchador campeón de otro estado. Ya. Entonces él lo que hacía es que le iba Idaho versus Nebraska. algo así, yo creo. Florida versus Washington, D.C. Algo así. Algo No, así. no creo que Washington, D.C. tuviera su Su propio campeón. propio Pero campeón, pero se entiende. el tema es que él como para él como crecer su empresa, él iba comprando estos campeones, po, y los iba Ya. contratando, y eso estaba como el tipo como los mafiosos que no se tocaban entre familias. Era Ya. una cosa así. Y este compadre rompió todas esas reglas y traía a estos luchadores a que lucharan en su liga en el fondo. Claro. Donde ahí salía la era televisiva y todo. Entonces, no sé, pues el campeón claro, el campeón de Washington contra de Orlando, y era como el espectáculo que generaba. Claro. Florida. ¿Ya? Florida del estado. ¿Y Orlando? Es una ciudad de Esa Florida. es por la aclaración. Entonces, Florida contra Washington. Qué loco. Sí, pues. Y ahí el compadre, bueno, se hizo multimillonario después, pues. Él terminó como depredando la otra Las otras. empresas, pues, que habían en los estados. Y hizo su. A él literal hizo su propia liga con juegos de azar y muy sexuales. Así fue. Como Better. Pero es súper loco, porque si uno lo ve como de la historia, claro, eso él generó un monopolio. Sí, po.
Eso no era un monopolio porque al final él era el único canal, o no, no era el único canal, pero sí el que tenía más éxito y empezó a como depredar las otras ligas. Claro, hizo un monopolio. Empezó a depredar las otras Hasta ligas. que quedó solito. Hasta que logró quedar solo. Claro. Sí, en un momento tuvo una competencia fuerte, pero... Claro, ahí es donde entra la WCW y como que eran los renovados y cambiaron. Y bueno, ahí cuando uno ve el documental se explican todo el camino que ellos tuvieron. Qué entrete. Pero eso igual pasa, por ejemplo, si uno lo quiere traer como un poco más actual, creo que fue como en pandemia o post pandemia, los primeros años como 2021-2022, fue cuando la empresa Microsoft, ¿Ya? los dueños de Xbox, compran a otra empresa de videojuegos muy famosa que era Activision Blizzard. Ya. Y ellos eran, si uno ve, por ejemplo, el historial de Xbox, como todas las compañías que tiene atraídas, son Ujú. son muchos estudios los que tiene y muchas empresas las que empezó a comprar. Ah, entonces estaba como formando su monopolio. Empezaron a hablar de que generó un monopolio y en eso entró Xbox, o sea, no, Sony ¿Ya? le hace una demanda a Sony, dueño de PlayStation, le hace una Sí. demanda a Microsoft, dueños de Xbox, De que están haciendo un monopolio. Y por eso me quedo con Nintendo. Él va a lo suyo. Pero Nintendo parece que también se quería sumar. Sí, obviamente. Pero lo que pasa es que cuando, o Pero sea, sigue yendo a lo suyo. claro, Sony está haciendo lo mismo, está depredando por su lado, pero no se está quedando con las manos cruzadas, o sea, Claro. ellos también están adquiriendo otro estudio porque tienen que competir de alguna forma. Y Claro. Nintendo está en lo suyo con lo que crea y es feliz en su rincón. ¡Uy! Hace Nintendo. Pero Y en el sacamos fondo, un Mario Kart. Y un Mario Paper. todos los años, o sea, todas las Todas generaciones. las generaciones su Mario Kart. Y disfruten. Su Claro. Zelda. ¡Pum! Listo. Sus Pokémon. Sus Pokémon es loco. Sus Pokémon el loco. Su Mario 3D. Y listo. Ya hay alguno que otro loco por ahí. Y cocinemos lo Claro. mismo todos los años. Todas las generaciones. Todas las Y generaciones. ahí vamos sacando alguno que otro loco. Y sé que hace tiempo que no sacamos un Donkey Kong. Donkey Kong. Claro, pero en este caso el golpe fue fuerte como al mercado de los videojuegos porque Activision Blizzard es dueño de la franquicia de Call of Duty. Ya. La franquicia de Call of Duty es una de las franquicias como más que tiene mayores ganancias, no ganancias, la que tiene mayores ventas en consolas de videojuegos. Y de hecho, cuando uno ve como el ¿En historial consola o en juego? en consolas de videojuegos, Ah, ya. o sea que tiene mayor venta de juegos en En consolas de las videojuegos. consolas. Claro, Ya. en las consolas de videojuegos. Ahora entendí. Entonces Call of Duty Ujú. es sumamente importante, antes porque es el que tiene mayor venta en las consolas de videojuegos. Y cuando uno ve, por ejemplo, el listado de los juegos más vendidos en PlayStation, ¿Ya? casi te puedo asegurar que las primeras tres son Call of Duty. Son los tres tipos de Call of Duty diferentes. Pero Call of Duty es este juego. Yo soy de Nintendo. Sí, es como. Yo vivo ahí. Y de repente puedo jugar un Tomb Raider o alguna cosa loca en tu consola. Entonces, yo nunca he jugado Call of Duty. Es ese que es de armas y vais disparando a todos. Y. ¿Tiene historia? Claro, Call of Duty tiene como una historia, pero o sea, sé que hay muchos Call of Duty. Creo que hay un Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial, que obviamente ve desde el día D, como todos los gringos. Es que para Guerra. los gringos no existe antes. Claro, ese Call of Duty Segunda Guerra Mundial y Call of Duty Black Ops, creo que son como historia, o sea, Afganistán, creo que hay uno, creo que hay otros que son como... También usan como las guerras. Los gringos son muy especiales. Se meten en todo. Pero el tema es que todos se tratan de la guerra, no hay ninguno que se trate de guerra, para empezar. Todos pelean. Todos pelean. Y también es el más vendido en Xbox. Entonces Xbox compró Activision porque quería, o sea, no sé si la palabra quiere decir exclusivo, porque igual tiene otro mundo otra vista de mercado. Pero Ya. ellos también se empezaron a adueñar, igual que Vince McMahon, se empezaron a adueñar de todas las Que videojuegos. crean videojuegos. De estas Claro, compañías que crean los videojuegos. claro. Y el monopolio se generó igual. Es muy loco el tema de Monopoly. Yo, O sea, hay ley antimonopolio, como la Sí. ley de... Porque, por ejemplo, acá en Chile pasó lo del confort, las 7 lucas del confort. la farmacia. Es que Ya. al final ellos se coludían. Se coludían para mantener los precios o subir los precios todos a la vez, ya sin importar, y se depredaban cualquier otra cosita que podría aparecer, chicos. Es que igual es difícil como comprobar que es un monopolio. Sí.
Sí, porque ¿cómo puede estar, o sea, cómo puedes descubrir de que están haciendo un monopolio? O sea, Este claro, huevón tenía 2 empresas consigo y ahora son 10 y ahora en el mercado quedan otras 3 y yo que otros que soy grande. claro, pero ese monopolio es cuando él está como depredando, como lo que estaba haciendo Vince McMahon en la WWE. Claro. Pero por ejemplo, no sé, ahora que acabamos de hablar, por ejemplo, del confort, que también estaban ellos crudos. ¿Cómo Claro, pero puedes comprobar eso? pues que eso es un oligopolio. Eso es otro monopolio. ¿Y Es qué es otra cosa. qué es un El oligopolio? oligopolio es a ver, ¿cómo lo explico? El oligopolio son varias empresas, ¿cachai? Que al fin y al cabo actúan como un monopolio Como que, o sea, como que actúan en beneficio de ellas mismas. de ellas mismas. Entonces ellas se ponen de acuerdo y es como ya, oye, subamos los precios. Y todas se ponen de acuerdo para subir los precios, nunca para bajar. ¿Ya? O mantengamos los precios. Eso es lo que hacen. ¿Por qué me miras para allá? ¿Me escucho en tu micrófono? No, es que estoy viendo que justo venís la mano en la cámara. Es como, Estoy bien. buena, pues, all my. Entonces, eso es un oligopolio. Son varias empresas que son como una élite, Ya, entonces es un conjunto de empresas que que actúan como un monopolio y van depredando, pero lo van juntas. claro, porque son empresas Porque grandes van- también, tienen que ser. Tipo, y van coludidas. Se ponen de acuerdo en todo. Y eso fue lo que pasó aquí en Chile. Más que un monopolio, fue un oligopolio. Que se puso de acuerdo y actuó en su favor, ¿cachai? O sea que el perrito de Elite se puso de acuerdo con Confort, Claro, con la familia de Confort y con el del Noble también. Y Claro, dijeron, vamos y a con subir el los precios. Swan, y con todo eso, ¿cachai? Eso es lo que hicieron. Esa es la diferencia. Actúan como un monopolio, pero son varias empresas. en el caso de la farmacia sería, no sé, Lo mismo. la Cruz Verde, Sacobran, Y la UMA. que son las tres más grandes, Sí, obviamente. que son las 3 más grandes. ¿Existiría ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Oligopolio? Oligopolio en el supermercado. Puede haber, también hubo una, no sé si un oligopolio, pero sí hubo un acuerdo entre los dueños de las empresas de pollos. Sí, no sabía eso. Sí, mira, aquí, primero, antes de, Google nos dice, bueno, no es Google, La inteligencia. que nos dice que un oligopolio es una estructura de mercado en la que un pequeño grupo de empresas ya domina la oferta de un producto o servicio, Pero no es necesariamente que se pongan de acuerdo. lo que les otorga un poder considerable para influir en los precios y las decisiones del mercado. Vaya. Son pocas Sí. empresas, hay poder de mercado, hay interdependencia estratégica, es decir, que las acciones de una empresa, como cambios en precio o producción, afectan directamente a las demás. O sea, sí existe el oligopolio. Oh, la lengua se me fue a huelga. ¿Cómo se llama? Oligopolio. Oligopolio. Sí. Lo otro que existe es una oligarquía, pero eso es otra cosa porque es una forma de gobierno. Mira, el oligopolio de los pollos, dice la IA, dice que se refiere a la colusión o acuerdo ilegal entre las principales empresas avícolas chilenas, que son Agrosuper, Aristía y Don Pollo. Agrosuper, Aristía y Don Pollo. Y posteriormente también las grandes cadenas de supermercados, Cencosud, Walmart y SMU. Y yo sabía que te metí a los supermercados por alguna Obvio. razón. Entre los años 2008 y 2011, para fijar precios de venta y cuotas de producción, afectando la libre competencia y el bolsillo de los consumidores. ¿Y nos van a pagar las 7 lucas como les pagaron las 7 lucas de confort o se quedaron con los pollos? Ahí no sé. El resultado judicial es que la Fiscalía Nacional Económica denunció a las empresas, lo que llevó a procesos judiciales. La Corte Suprema ratificó los fallos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en el 2020, condenando a las empresas con multas millonarias. Ojalá que la hayan cumplido. No, porque son multas millonarias, pero para ellos es una bico. Con mi Brunito, oye, Brunito está medio enfermo. La gente que no sepa, Brunito es el perrito que nosotros tenemos. Sí, es nuestro perrito. Sí, está enfermito. Es que comió mucho para la fiesta. Perdón el cambio de tema drástico de pollos a Brunito enfermo, pero es que de verdad está dando vuelta ahora con caradita de... ¡Pésquenme! Lo que pasa es que Brunito en el 18 se destapó. Se comió de todo. Sí, es que le dieron de todo.
Entonces ahora está viejito y enfermito. Y de repente se acuerda que él necesita cariño. Para que por ejemplo, si su perrito está enfermo, nosotros lo que nos hacemos es que le tenemos que preparar comida. Nosotros tenemos que darle pollito cocido con arroz y ojalá un poquito de Un zanahoria. poquito de arroz y zanahoria. Y zanahoria. Y con eso es comida de Y enfermo. llevarlo al veterinario, obviamente. Obviamente, antes de cualquier cosa, llévelo al veterinario, Aparte de todo eso, tenga su pastilla al día, la desparasitante, la pipeta y todo eso, pero como Brunito sabemos que se enferma por glotón, le estamos dando, en este caso, pollito, sí, y él es muy feliz comiendo pollito. que es un regalón. Sí. Si él pudiera, andaría con nosotros para todos lados. Cosa que lo hace, porque cada vez que nosotros salimos tenemos que salir con él, porque las últimas veces que le dejamos solo acá en el departamento, déjala cagar. Y la gente alega, los vecinos, y nos van a multar. Y no podemos pagar una multa. No, la multa, se entiende por qué es la multa, pero es cara la multa, Sí, entonces preferimos llevarlo para todos. Así que eso. porque somos cuidadores responsables. Por supuesto. Ahora, si usted piensa que por qué lo hemos llevado a un etólogo, señora, nosotros le llevamos a un etólogo. Y funcionó un tiempo. Funcionó 2 semanas, después se perdió todo. Sí. Y el etólogo dijo, es un caso perdido. No, y le gana, y lo medicaban, teníamos que medicarlo 1 hora y media antes de que saliéramos y le ganaba la pastilla. No, sí, es un caso, ya está viejito ya. Debemos hablar un capítulo aparte de Brunito y su show. Sí, Brunito y era. Porque de ahí en los primeros capítulos habían un perrito y habían una gatita. El perrito se llama Bruno y la gata se llama Hera, como la diosa griega. Obvio, de la familia. De la familia, la diosa de la familia. Y le hace honor a su nombre porque es celosa. Sí, esta gata cuando te ve con otra gata, te dice, ¿con quién anduviste, maldito degenerado? No te perdona. No. Ay, sí, y según 2024 había una noticia que decía que comenzó el pago de las compensaciones por la colusión de los pollos que beneficiará a 191.000 personas vulnerables. Que fue un acuerdo judicial alcanzado entre CERNAC, con Adecus y la empresa SMU, tras una demanda colectiva por la colusión ocurrida entre los años 2008 y 2011. Pero Es un tema porque al final no le llega a todo. No le llega a todo. No. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, las 7 lucas del confort, que son para la gente que a lo mejor no se acuerda, o si se acuerda, ¿verdad? Todos los chilenos que tengan cuenta root, que prácticamente todos los chilenos teníamos cuenta root, solamente que había que activarla, y llegaron 7.000 pesos a esa cuenta root, 7.000 y fracción llegaron, creo que era como 7.040 pesos o 7.500, Sí, una cosa así, Era poquito. que era el pago de que, porque el confort se puso de acuerdo con las otras compañías, o sea, la empresa. Nosotros decimos confort, pero el papel higiénico. No era solo el papel higiénico, era todo tipo de papel, porque Sí, era también era las CMPC. CMPC es la compañía de papel y... La colusión del confort fue un acuerdo ilegal entre las empresas chilenas CMPC y SCA, actualmente SCT, para fijar precio y repartirse el mercado del papel higiénico. El CMPC es la papelera. Chivo, pero ¿qué significaba CMPC? Eso es lo que estaba buscando. Compañía manufacturera de papeles y cartones. ¿Viste? Eso era. Eso era. Papel y cartones. Sí. Yo soy nieto de papelero y no me lo sabía. Y por ambos lados, po. Sí, por el lado de mi papá y mi mamá, ¿Sí? mis dos abuelos eran papeleros. Bueno, es que en Puente Alto, en su momento, trabajar en la papelera era importante, era como daba cierto estatus. Lo que pasa es que acá en el Gran Santiago, se podría decir, en Puente Alto existía existe todavía la papelera, que así se le dice a esta empresa, MPC, y fue muy importante porque mucha gente consiguió trabajo ahí, y fue de cómo un pueblo se transformó de poco a poco en una ciudad. Claro. Entregó mucho trabajo en el sector, como lo hace cualquier compañía, por ejemplo... Para después coludirse y cagárselos a todos con la plata del confort. ¿Por qué? ¡Sí, eso hicieron! No, sí, pero... No, sí lo sé. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo quería compararlo con Ventana, ¿ya?
con la minera de ventana, la minera de ventana. Ah, sí, entiendo. ¿Qué era lo que había en ventana? Creo que era una minera, pero no, creo que era especie como salitrera, no me acuerdo. Pero en ventana Codelco en ventana cerró porque tenía mucha contaminación en el sector. De hecho, contaminaban el mar y también contaminaban el aire del sector. Sí, po. Mucha gente salió, en las noticias sobre todo, salía que los niños que iban al colegio, los mismos trabajadores sufrían mucho de la salud con el tema. Se refiere a la histórica división de Codelco ubicada en Puchuncaví, que se transformó para cerrar su fundición y potenciar su refinería de cobre de alta pureza. Sí, no, sí fue noticia, porque cerró la empresa que daba trabajo, pero a la vez Claro. enfermaba a la gente. Tipo. Y no solo enfermaba a la gente del sector, sino de ahí, de ventanas y, no sé, Orcón y un poquito más, sino que enfermaba a muchos. Sí, no, sí, el sector era sumamente peligroso. Sí. Uno ya empieza a tener que sopesar. Vemos la salud de la gente, ese trabajo, esas fuentes de trabajo. Es que es un tema Es lo complejo. que uno está tratando de plantear, porque como es la empresa que da trabajo en el sector, obviamente no es el único trabajo que existe en el sector. Claro. Pero sí la empresa grande del sector, cuando si cerrara eso, la gente que vivía de eso tiene que buscar Otras fuentes de ingreso. otra fuente de ingreso o derechamente irse a vivir a otro lado. Claro. Tiene que dejar hay que ese ver de sector. qué ventana se formó alrededor de Codelco Ventana. Bueno, lo que pasa normalmente con todas las empresas grandes, por ejemplo, si uno vuelve a Puente Alto, la papelera, las casas alrededor se urbanizó Chipo. por la empresa de la papelera. Sí. Pues Y no es la única, siempre los pasa. los dividían según lo que trabajaban. Sí, porque en ese tiempo se iba a comer a la casa y después se iba a Pero si trabajar. él defiende por la papelera, si a él le gusta. No. No defiende. No la estoy defendiendo, estoy explicando lo que pasaba. Defiende. Estoy explicando lo que pasaba porque al final, claro, se iba a comer a la casa y después se iba a ir a trabajar. Y el otro tema es que el transporte que había era de papelera, los buses de acercamiento que Claro. tenían. Pasaban Por y eso, por dejaban un lado cerca. estaba ¿cómo le decían? El bajo. Desconozco, no sé de qué me está Por hablando. un lado había gente que era como de... Ahí el bajo 1, 2 y 3. Y por el otro lado de la papelera estaban las casas bonitas. ¿Ya? O donde estaba la gente de recursos. No, Eran sí, los gerentes y todo eso. había una distinción totalmente, pero en ese tiempo era la costumbre en el fondo. Ah, sí. Cosa que era bueno, no lo sé. No podría decir si es bueno o no, pero él era lo que existía en ese tiempo. Sí. No era lo que se hacía. Es como en el norte de Chile, por las salitreras. Todo ese salitre que existe todavía, o esas construcciones que se hicieron en las salitreras de vivienda, que ahora están vacías, están abandonadas. Porque su tipo, como estaba la salitrera, era la gente vivía cerca de la empresa. Tipo. Si no, si la gente vivía cerca. Sí, es verdad. Estamos hablando de toda una época de industrial, donde las cosas se hacían en los sectores. Sí. Eso, desarrollo industrial. Sí. Como creaste nos metimos acá, no lo sé, pero aquí nos Es que metimos. empezamos a hablar de la colusión de los pollos. No. De la colusión de Microsoft. Y nos metimos para acá. Así Sí, íbamos a hablar de videojuegos claramente. Y bueno, y terminamos hablando de que el Bastián es fanático de la papelera. No soy fanático de la papelera. Conste. El nieto de papelero. Soy nieto papelero, pero no soy fanático de la papelera. Viendo otro tema. Puta que es caro casarse. ¿Por qué empezaste a hablar de casarse, mujer? Porque es caro casarse, po. Depende de cómo uno lo vea. Hay gente que se casa en secreto y no le dice a nadie y no hace nada. Y solamente firma. Sí. Pero esa gente no tiene familia detrás que está ahí. ¿Pero por qué hiciste eso? Y no nos invitaste. Bueno, acá en Chile, casarse, uno necesita testigos para casarse. Testigos. Uno por cada lado, supongo. Sí, 2 testigos. Y de ahí... Y bueno, y de cumplir ciertas
cumplir con la manifestación, hay con ciertos requisitos que te exige la ley para que tú puedas casar. Y ser mayor de edad, por supuesto. Pero antes se podían casar o sea, los menores de edad se podían casar con Desde consentimiento de los los papás. 16 años. Y no era con consentimiento, sino que era con el asentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre consentimiento y asentimiento? El consentimiento en sí es como la aprobación. Es como la autorización de hacerlo. El asentimiento es el ir y decir... No necesitas firmar nada. El papá no necesitaba firmar, sino que podía estar ahí y asentir de que estaba de acuerdo. Mientras que con el consentimiento era necesario una firma. En el fondo como que lo dejaba por escrito. Claro. O que tenía que firmar él porque el otro era menor de edad y era el representante legal. Era un leseo. Ahora ya no se puede. Los menores de 18 años no se pueden casar. Y es hace relativamente poco tiempo que esa ley entró en vigencia. Y por ejemplo, hay otro término acá en Chile que no es o sea, casarse significa que la voluntad de dos personas se unen, ¿cierto? Sí. Pero hay otro que se llama acuerdo de unión civil. Sí. ¿El acuerdo de unión civil también se necesita ser mayor de edad? Sí. Y desde un comienzo se necesitó ser mayor de edad. Desde que se entró en vigencia era necesario ser mayor de edad para firmar un acuerdo de unión civil. ¿Cuál es la diferencia entre la unión civil y el matrimonio? Que uno te da el estado civil de conviviente civil y el otro te da el estado civil de casado. Nada más. Hay más diferencias. Hay diferencias en cuanto a los regímenes patrimoniales, es decir, en el matrimonio tenemos la sociedad conyugal, la separación total de bienes, tenemos la participación en los gananciales, mientras que en la unión civil es la separación de bienes o una comunidad. Entonces, hay diferencias técnicas. Como el de detalle nomás, pero en el término es lo mismo. Pero en esencia prácticamente hay muchos derechos sucesorios que dan igual. De alimentos. Y por ejemplo, si te casas por la iglesia, después lo puedes inscribir. Sí, si uno se casa por la iglesia, tiene que ser ante ministro de fe. El ministro de fe, es decir, ante como el ministro, la persona religiosa encargada. Me olvidó el nombre correcto. ¿El cura? El cura o el pastor. ¿Ya? ¿Cachai? Que él es el ministro de fe, en el fondo. En este caso vendría actuando como el ministro de fe. Y tú tienes un plazo de 15 días para poder inscribirlo en el registro civil. Si no, ese matrimonio solamente es válido en tu fe. Y no existe. Y por ejemplo, viceversa. Por ejemplo, si te casas legalmente, pero no por la iglesia, ¿la iglesia sigue siendo soltero? Sí. A él le importa un comino si lo hiciste legalmente o no. Ante el ojo de él no ante los ojos de Dios sigue siendo soltero y sigues viviendo en concubinato. Pecador. ¿El concubinato? ¿Ah? ¿Qué es concubinato? El concubinato es el vivir bajo el mismo techo, el convivir bajo el mismo techo sin un matrimonio, sin un lazo, un vínculo legal que lo. Yo tenía un profesor que él enseñaba historia del derecho, que él cuando hablaba de matrimonio y convivencia y todo, él nos habló del término barragana. La barragana es la concubina, pero es una forma despectiva de poder decirle a las concubinas, ¿cachai? A las convivientes en este caso. Y le decía barragana. Y él lo encontraba muy gracioso. Y bueno, y por ende nosotros igual, porque con 18 años el humor está roto. A mí la palabra concubina me suena, no sé, en el antiguo Egipto, cuando estaban las otras mujeres del emperador que también se metían con el pa. Ah, claro, porque la idea de la palabra concubina viene de compañera, ¿ya? Es decir, venían a acompañar a. Entonces no eran oficialmente la señora, o porque no podían tener una señora, por ejemplo, que era lo que ocurría con los otomanos, que ellos al final tenían un harem,
y tenían concubinas que les daban hijos, ya precisamente porque no tenían una sultana al lado. Ya, entonces en el fondo es como. Ya, pero si nos vamos a los sultán, al El otomano. el otomano estaba el sultán. Ajá. El sultán tenía un harem. Sí. ¿Ese harem de mujeres todas eran concubinas? Es que no necesariamente. No necesariamente todas eran concubinas. Pero el objetivo era que en algún momento ellas pudieran darle hijos. Y si les daban hijos, entraban en la categoría de concubina. A excepción ya después con el tiempo que con Suleimán, que se casó con su concubina, que era Hurrem. Pero en ese sentido, esto sale con muchas teleseries turcas de sultán. Pero en el fondo, en ese tiempo, por ejemplo, si esta mujer del harem no daba un hijo, era como del harem nomás, era una Claro, mujer y X nomás. actuaba como sirvienta. Y podía actuar como sirvienta. O sea, en toda la historia no sé, de la antigüedad del hombre, Ajá. el hombre con más poder tenía muchas mujeres. Claro, y era precisamente para poder preservar su linaje. Y eso es algo que diferencia mucho a los otomanos, por ejemplo, de los reinos en Europa. ¿Cachai? Porque los reinos en Europa, en la misma época donde existía el Imperio Otomano, hay que ver de que el Imperio Otomano cayó en la primera mitad del siglo XX. O sea, se fue relativamente hace poco. Sí, es decir, el Imperio Otomano cayó por la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, tenemos casi 400, casi 500 años de historia del imperio. Entonces, entre los europeos se casaban entre realeza. Obvio, por ¿ya? eso decían. Y hubo algunos que se casaban entre primos, entre hermanos, entre todos, ¿cachai? No sé si entre hermanos, pero sí entre primos, que al final terminó provocando de que su misma sangre no se echara a perder, pero sí que la endogamia provocara daños a las personas, ¿cachai? A los herederos. Mientras que en el Imperio Otomano, no. Ellos robaban a alguien, robaban gente, ¿cachai? Mujeres de distintos lugares, ya llegaban al harem. Como piratería en el fondo. Claro, así. llegaban al harem, ¿ya? Y él se casaba, y él estaba con todas las mujeres que podía para tener todos los hijos que podía. Porque alguno iba a llegar a ser el sultán. Siempre en estas teleseries turcas muestran que, por ejemplo, no sé, el hijo del sultán mayor se agarra a combos con el hijo su hermanastro, en este caso menor, su medio hermano, su medio hermano. Y era precisamente porque alguno tenía que subir. Y sí se daba mucho, ya sobre todo después de Suleimán y todo, de que era el hijo más apto, el que era sultán, no necesariamente el mayor. Y por eso había mucha lucha entre. O sea, en el fondo este era como una. Claro, el que sobrevive hasta el final es el más apto de todos para ser. Y cuando el sultán moría y subía el que era al final el que fue nombrado heredero, ya y subía el que era como nuevo sultán, por una ley tenía que matar a todos sus hermanos. O sea, no vamos a mantener a ningún weón. Claro, ¿por qué? Para que nadie pudiera, de cierta forma, desestabilizar el imperio. ¿Y esto qué provocó? Que llegado Ahmed I, él no quiso matar a sus hermanos, pero los encerró. Y terminaron todos locos. Ah, obviamente están encerrados, po. Claro. Entonces, a la larga, la figura del concubinato ya salvó a que el Imperio Otomano tuviera este mismo problema que tuvieron los reinos en Europa. Que terminaran casando entre ellos y que a la larga estaban tan preocupados de mantener una sangre real o una sangre pura. Pura, sí, ¿cachai? pura. Que terminaban casándose entre ellos y terminaban enfermándose. Los otomanos no. Se mataban entre ellos, sí. Pero en ese caso era más práctico, porque por ejemplo. Pero era mucho más práctico. O sea, práctico en el sentido de que no vamos a mantener a nadie más. O sea, por ejemplo, no sé, si Carlos, por ejemplo, si nos vamos a la realeza británica, ahora el rey Carlos tendría que matar a sus hermanos. Sus hermanos, claro. Al príncipe Andrés y al príncipe Eduardo.
y a su hermana. No, a las mujeres no las mataban porque no era por lo menos los otomanos, nunca una mujer iba a llegar a ser sultana. Bueno, entonces mataba a sus dos hermanos y él se declaraba como rey. Ahora sí. Exacto. Y después, y siguiendo esa lógica, muriendo Carlos, sube Guillermo y Guillermo tendría que matar a Harry. Eso que Harry ya se desligó de la Claro, realeza. ¿cachai? Pero ese era esa figura. Sí, después eso se calmó y tomaron esta idea de... Obvio, si no son animales. sí, tomaron esta idea de que tenían que encerrarlo. Yo no sé si era mejor. Porque al final muchos, por ejemplo, después de Ahmed subió Osman. Bueno, en algún momento subió su hermano Mustafa. Yo no me acuerdo quién Mustafa era. Pero subió su hermano Mustafa y él tuvo problemas porque él estaba enfermo. El encierro a él lo dañó. Después los hijos de Ahmed también. Estaba Murad, cuarto, si no me equivoco. Y después, cuando murió Murad, subió su hermano Ibrahim. Y Ibrahim estaba también loco. Mal. Sí. Sí, porque el encierro al final les provocaba eso. Y bueno, y toda esta historia para terminar de contarte que mi profe... ya, el término de concubina... usaba el término... No, nos enseñó el término barragana. ¿Por qué? Porque a los hijos de las barraganas, es decir, de las concubinas, ¿ya? Les decía barraganitos, porque los términos que se usaban no eran precisamente muy lindos para ellos. Entonces, y todo eso para poder cerrar esa historia. Historia de tu profesor, ya que... De mi profesor, claro, que usaba el término barragana, pero... Una forma despectiva. Sí, pues era un término despectivo que se usaba antiguamente para eso. Pero al final, el acuerdo de unión civil nació con la intención de darle ciertos derechos a las personas del mismo sexo, ¿ya? Que estaban en concubinato y que a la larga, que convivían y que a la larga quedaban despojadas de muchos derechos si es que uno de ellos fallecía. Claro, pues era todo un tema. Entonces, claro, eso. quedaban muy... no sé qué palabra usar de manera correcta, pero al final quedaban como muy desvalidos. Quedan vulnerables. Muy vulnerables, eso, gracias. Quedaban muy vulnerables, entonces al final se creó esta figura para que a la larga el que no quisiera casarse pudiera hacer un acuerdo de unión civil, que en teoría tiene mucho menos formalidades, ¿ya? Es decir, eso para poder terminar un acuerdo de unión civil es mucho más fácil que un matrimonio. Sí, porque yo me acuerdo que, bueno, no hace mucho tampoco se aprobó el matrimonio igualitario. Claro. Que al final, ahora sí, personas del mismo sexo se pueden casar. Y eso llevó a que igual se cambiaran muchas cosas por ejemplo, de las leyes para poder... O sea, yo me acuerdo que uno de los argumentos era que el matrimonio, no sé si se define a nivel legal o a nivel de la iglesia, que decía que el matrimonio estaba hecho para concebir hijos. Sí, lo que pasa, mira, te voy a leer esto porque esto lo tengo aquí justito porque lo había estado leyendo antes. Mira, el artículo 102 del Código Civil define el matrimonio como: el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Bueno, eso se cambió porque ya existe el divorcio, ya se pueden separar. Es decir, es que ese es el tema. Porque antes de aceptar el matrimonio igualitario, ¿ya? Decía, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente. Por alguna extraña razón, no cambiaron la definición del contrato cuando se aceptó el divorcio ya por los 2000. Sí, yo me acuerdo que había muchos políticos en ese tiempo que se negaban al divorcio, y con su fe en el fondo de la iglesia. Yo estoy en desacuerdo con la aprobación del divorcio. Se aprobó la ley de divorcio y fueron muchos los primeros que están en la fila de me tengo que divorciar. Se divorciaron y se casaron con otros. Entre ellos... ¿Podemos dejar esa parte? Sí, ya, ahí corta y eso. Corto eso. Sí, por si acaso. Pero a la larga, el matrimonio, al final, la idea del acuerdo de unión civil era precisamente para dejar contento a todos. Eso en el fondo era algo con otro nombre, en el fondo. Sí,
Sí, es más fácil ciertas cosas, tienen, insisto, para poder terminar el acuerdo de unión civil es mucho más simple que un matrimonio. Un matrimonio tenéis que pasar por el divorcio. El acuerdo de unión civil no. Ya no existe la figura del divorcio. Se separa o sea, término del acuerdo de unión civil, nada Claro, más. sí. Y volví a ser soltero. Y vuelves a hacerse. Ah, mira, eso no sabía. Sí. Mientras que con el divorcio pasas a ser de casado a divorciado. A menos que tu matrimonio se anule. Y como se anuló, eso significa que pasaste a ser soltero. Porque nunca estuviste casado. Ah, lo tienes que anular. Para que tú vuelvas a ser soltero. Pero eso ya no está en práctica anular. Po. Y es que sí, no es tan común porque antes, para que tú pudieras anular el matrimonio, se usaban ciertas triquiñuelas. ¿Ya? Actualmente, como ya existe el divorcio, ya no es necesario usar esas triquiñuelas para poder anular el matrimonio. Pero si no se cumple con uno de los requisitos básicos de existencia del matrimonio, ¿cachai? Se entiende que ese matrimonio nunca existió o... Bueno, eso es... O de validez, ¿cachai? Es decir, que ese matrimonio nunca fue válido. Ya existía en tu corazón. ¿Cachai? Entonces, ante esa situación, sí se usa la nulidad. Pero ya no se usa de la misma manera ni tan seguido como antes, porque ahora está la figura del divorcio que lo volvió mucho más. Ay, tú que te lo sabes todo. No me sé todo. Sí, tú te lo sabes todo. No. Tú, si no lo sabes, lo buscas. ¿Ah? O lo invento, como decía mi papá. Claro. A mí cuando niño, cuando no me sabía, por ejemplo, una palabra, me decían, busca en el diccionario. Ya. Y a mí me daba flojera. Inventaba lo que significaba. Y para mí era espectacular. Yo seguía leyendo. Ahora veo que eso fue un grave error. Pero... Ahora me preguntas. Ahora yo te pregunto a ti. Eso es excelente. Porque si yo no lo sé, lo busco, ¿sí? Mi enciclopedia. Yo quiero saber. Ok. ¿Por qué las mujeres cuando van al altar, normalmente que es por la iglesia, ¿por qué se casan de blanco? No es por moda. No es por... Al final lo sabía, pero sí, fue algo que se lo impuso. No Mira, un requisito. No es un requisito casarse de blanco ni de colores parecidos. Ya es la costumbre. Se volvió tradición desde que la reina Victoria se casó de blanco. Ella fue la primera, podría decirse, que se casó de blanco y quedó como tradición. O para parecerse a la reina, no vamos a casar de blanco. La gente las mujeres se empezaron a casar de blanco. Y después con el paso de los años como que se volvió medio, ya es costumbre. Eso es por eso que las mujeres se casan de blanco, en su mayoría. Sí, porque por ejemplo cuando uno Pero va no es un tema... Ahora actualmente tiene esa vista como de pureza y todo. Pero la reina Victoria no lo hizo por eso. Claro, ahora como le dieron un sentido de la pureza, de la mujer virgen que llega al matrimonio, pero en su origen nunca fue así. No, fue porque casarse de blanco era difícil. Y ella lo hizo. Era caro. Era caro. Era como usar morado. Usar morado era difícil. Entonces, la gente que usaba morado lo hacía mostrar estatus. Para ostentar. Claro. Ostentar sí. Lo que traía. Sí. Así que es eso principalmente. Es que la reina Victoria fue muy, 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 muy importante en la historia. ¿Por qué fue tan importante? Porque primero ella fue la primera emperatriz de India. Ya desconozco. Por favor, ilústreme. Enciclopedia. Ya fue fue la primera emperatriz de India. Ya, es decir, cuando el Reino Unido se expandió y se convirtió en un imperio, ya siendo hasta en la actualidad el imperio más grande de la historia. En época de la conquista. Claro, pero no en la conquista de la época de nosotros, sino que después se expandió más. Después de que perdiera Estados Unidos. Porque el Reino Unido se convirtió en consiguió su más amplia extensión. O sea, en el fondo, después de la independencia de Estados Unidos, sí, fue cuando el Reino Unido empezó a conquistar. Como empezó a extenderse más. Y bueno, la cosa es que llegó a las Indias y ahí ya ella nombraron a la reina Victoria como emperatriz de la India. No solamente era reina del Reino Unido. Y otra de las cosas importantes que actualmente se conocen de la reina Victoria, entre varias, ¿ya? Primero fue tan relevante que hay una época histórica que es la época victoriana, ya que marcó tanto a nivel de moda, de costumbres y todo.
Y ahí está nuestra era. ¿Ya? Eso por su lado. ¿Ya? Lo otro fue que ella es considerada la abuela de Europa. ¿Ya? Mira, imagínate, piensa. Ella logró que sus hijos se casaran con sus hijos y sus hijas se casaran con príncipes y princesas de otros reinos. ¿Ya? Entonces, cuando el imperio, cuando fue la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Fue el imperio alemán el que fue a guerra. El Kaiser Guillermo era el nieto mayor de la reina. La zarina en Rusia era nieta de la reina Victoria. O sea, ella tenía su sangre corriendo por todo el Por reino. toda Europa. Por toda Europa. Sí. Bueno, estaba el rey inglés, que era... No me acuerdo el nombre del rey inglés ahora. Pero el rey inglés, obviamente, era su nieto. Por algo era inglés. Era el rey de Inglaterra. ¿Ya? Y así, todos. Y por el otro lado, porque son los dos los abuelos, está el rey Cristian de Dinamarca. ¿Ya? Entonces, por el rey Cristian, él se casó. Bueno, el rey Cristian, sus nietos también, sus hijos también se fueron casando con otras casas reales. ¿Ya? Y el rey Cristian actualmente, no actualmente, sino que el rey Cristian, uno de sus nietos era el zar de Rusia. Y si tú ves una foto, que espero que en la edición la pongas, entre el rey de Inglaterra y el zar Nicolás, eran iguales. Sí, mi amor, iguales. Y ella no se lo cree. No se lo cree, eran iguales. Entonces al final, la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de imperios, fue una guerra fratricida entre parientes. Fue primos contra primos. Sí, fueron guerras de entre primos. A la larga tenemos... La reina Victoria fue tan relevante que ella consiguió que toda su progenie estuviera en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial y en las casas reales de toda Europa. Por eso también uno de los parientes, uno de los nietos. Ella arregló matrimonios como loca. Sí, uno de los hijos de los... Ya ni sé cuál de toda la parentela para abajo, ¿cachai? De la descendencia, ¿ya? Se casó con el de Grecia, ¿cachai? Relacionados con Grecia, y uno de los hijos de los de Grecia era... Por eso, a ver, ¿cómo te lo explico? Por eso es que en un momento de la parentela, ¿cachai? Se decía que la reina Isabel y el príncipe Felipe de Edimburgo ya eran primos, porque al final estaban todos casados con todos. Y eso era algo que los otomanos no querían y no les gustaban, porque no les gustaba a la gente tener progenie enferma. Y todo va a sonar feo, pero puede ser que me pueden censurar y a lo mejor pueden quitar esto al final. Pero por ejemplo, cuando los perritos de una raza se mantienen con los otros perros de la misma raza y al final como que van creando enfermedades entre sí. Claro. La no cruza entre razas produce enfermedades que al final tienen estos perritos que sí o sí. Sí. Por ejemplo, los pug tienen una nariz, o sea, perdón, tienen un hocico chato, roncan y al final le cuesta respirar. Sí. Y les tienen que operar y todo. Es parecido. En esencia es lo mismo, porque al final, si nos vemos todos como lo que somos, animales, sí, es lo mismo. O sea, el mesticismo es lo mejor. Sí, es lo mejor. Y por eso también, hablando de perritos, los perritos que son mestizos viven más tiempo, son más sanos. O no tienen ciertos problemas que sí tienen los perros de raza. Ocurre lo mismo con las personas. No tienen problemas crónicos, en el fondo. Claro, y ocurre lo mismo con las personas a la larga. Yo no digo que lo de la reina Isabel y el príncipe de Edimburgo provocó un problema. Es decir, ellos ya eran primos lejanos. ¿Me entendí? Pero sí en un momento, para la realeza, por ejemplo, de España, sí se provocó que tuvieran hijos, que llegara a un punto en donde no pudieran seguir teniendo hijos y se cambiara la casa real. Ya no siguieran los Hamburgo y pasaran a ser los
Se me olvidó el otro. Borbones. No, Borgo. Eso. Pero igual es un tema porque, por ejemplo, Borbones, sí. yo no quiero decir esto, pero hubo me llegó un comentario de que había una pareja que estaba buscando tener un hijo, ellos, de forma natural, Ujú. y dijeron que sus ADN no eran compatibles. Ah, ya. Porque estos ADN no eran compatibles porque había una alta probabilidad de que el hijo naciera con alguna enfermedad. Ah, claro. Sí, también se Entonces, da. entonces eso es lo mismo que pasaría, por ejemplo, en la realeza. Si ellos siguen teniendo hijos entre ellos, estos hijos saldrían con alguna enfermedad. Por ejemplo, está el caso de Carlos II de ¿Quién es España. Carlos II? ¿Ya? Carlos II de España fue un rey de España, ya, pero estamos hablando así de 1600, 1700. Esos años. ¿Ya? Y él fue el último monarca de la Casa de los Hamburgo. ¿Ya? De la Casa de los Hamburgos que habían gobernado España desde 2 siglos antes. Esa era una tradición de que los Hamburgos sean los reyes de España. Claro. Entonces, pero él, como se casaron tanto entre familiares, ¿cachai? Él murió sin dejar descendencia. Y eso provocó que en España hubiera una guerra de sucesión. Pusieron como una guerra civil, arma y espada. Claro, entre... Ay, si no me equivoco, fue entre los Borbones, que eran franceses, y los Hamburgo del Imperio... del Sacro Imperio. Entre ellos agarraron... Ellos tuvieron como una guerra civil, ¿cachai? Y al final vencieron los Borbones, que eran de Francia. ¿Cachai? Pero todos ellos a la larga tenían parentela con los Hamburgos de España. Todo queda entre familia. Claro, todo en algún momento entonces, pero fue tanta fue tanta la endogamia entre los Hamburgos en España, ¿cachai? Que provocó que tuviera problemas. Pues a ver, aquí dice, tuvo un lamentable estado físico, lo cual llevó a que lo llamaran el hechizado. ¿Por qué? Bueno, vamos a poner imágenes postproducción. Vamos a poner esa imagen de por qué le dicen el hechizado. ¿Ya? Porque dice, aunque su sobrenombre le vino posteriormente a la atribución de su lamentable estado físico, ya a la brujería e influencias diabólicas, es probable que los sucesivos matrimonios consanguíneos de la familia real ocasionaran sus graves problemas de salud, con síntomas como musculatura débil e infertilidad. Es decir, se cruzaron tanto entre ellos, puta, lo estoy diciendo horrible, se cruzaron tanto entre ellos que al final provocaron que tuvieron una generación infértil. O sea, los espermatozoides eran hueones. Y se Sí. entre ellos. Sí, totalmente. Como Homero Simpson. Sí, ¿cachai? Entonces al final, algunos historiadores han sugerido que el heredero padecía síndrome de Klinefelter. Y quizás, ¿qué será eso? Pero tiene un montón de problemas ese síndrome por lo que acabo de ver. Entonces, a la larga fue lo peor que podía hacer. Y también, volviendo un poco a lo de la reina Victoria era portadora de la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? La hemofilia es una enfermedad de la sangre donde al final la gente no coagula. Tiene problemas de coagulación. ¿Ya? Y las mujeres normalmente son portadoras. Los hombres son los que sufren la hemofilia en su mayoría. ¿Por qué? Porque viene por el cromosoma X. O sea que ese hombre en una guerra lo cuchilla una vez y se muere. Y se moría. ¿Ya? Adivina quién tenía hemofilia. No sé, el rey. El príncipe heredero de los zares. ¿Por qué? Porque ellos eran primos. Lejanos. Pero eran primos. ¿Cachai? Entonces la reina Victoria le dio a la zarina, que es su nieta directa, ¿ya? Le dio el gen. ¿ya? De la hemofilia. Ella no lo desarrolló, pero su único hijo varón, sí. Y es por eso que se tuvieron que empezar a casar con gente que no era de la realeza. Plebeyos. Con plebeyos, porque así tenían que mejorar la raza. O sea que por eso la reina fallecida, la reina Isabel, fue como la última reina que se casó con este caso que era un príncipe, si no me equivoco. Claro, él era príncipe de Grecia. El príncipe de Grecia y fue el último. Sí.
Por último, porque al final Carlos se casó Con Diana. con Diana, que era una Era noble, noble, claro. pero ya no era... No era de sangre real. Claro. No tenía un reino detrás de ella. Claro. Y también es lo mismo que hizo Felipe en España. Que se casó con Leticia, con la reina Leticia. ¿Cachai? Que ella era una periodista. Que fue boom en sus años cuando él se casó. Fue un tema. Fue un temazo. Fue un temazo. Porque era cómo se iba a casar. Pero... Y quedan pocas realezas. Pues al final, Claro. por ejemplo, uno se va a Francia y en Francia no existe realeza Ya no después de existe. la Revolución Francesa. Sí. Entonces, a la larga, bueno, hubo un intento después de la revolución, pero, Sí, pero se siguió luchando siempre por una república. siempre fueron perseguidos después. 5 repúblicas lleva a Francia. Eso es para otra historia. Pero a la larga es eso. A la larga es eso. Fue tanto que ellos tuvieron que empezar a abrirse. No podían seguir siendo tan cerrados. No queda otra. Claro. Así que... Por eso el sultán nunca tuvo ese problema. Bueno, sí, los sultanes llegaba un momento y se casaron, pero podían seguir teniendo Sí, pues esas concubinas siguen teniendo hijos del sultán y ninguno tenía estos problemas de esta enfermedad, porque los genes, como no eran familiares o no tienen un porcentaje de familiaridad, no se desarrollan enfermedades. Sí. Y es por eso que me acabo de dar cuenta que el rey Jorge V del Reino Unido, que era el abuelo de la reina Isabel. Ex reina Isabel. Sí, ya, y que fue el rey que estaba en el poder cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Era primo, por un lado, de la familia, con la zarina, y por el otro lado de la familia, con el zar. Te habrán llamado, buena primo. Sí, pues eran cercanos y se esperaba. Es más, es como parte de la historia, se dice que el zar esperaba, había pedido que... Pedido. Sí, pues eran cercanos, porque el zar esperaba en su momento ya que el rey de Inglaterra lo llevara hacia Inglaterra. Pero como repatriarlo. Claro, le diera asilo, porque había ocurrido la Revolución Rusa, ¿cachai? Y eso provocó que obviamente cayera la monarquía, cayeran los zares, cayera la monarquía rusa, y él pidió de cierta forma asilo al rey Jorge, si eran cercanos, y el rey Jorge no se lo dio porque al final era un peligro para su propia monarquía. O sea, el llevar a un rey que estaba en desgracia. Era una desgracia para los reyes de ahí. O sea, Claro, vamos a cubrir a este que es decir, no pudo mantener a su pueblo. Más que eso, imagínate, es decir, ya de por sí había una en todos lados estaba el comunismo, en las bases, en el pueblo, en la gente, ¿cachai? Entonces, ¿cómo vas a llevar a la vez a otros reyes a que el pueblo lo mantenga? Sí, en su momento fue súper complicado para el rey Jorge el tener que decidir si ayudar o no a sus primos. Y no lo hizo, y los mataron. Pero salvó su monarquía. ¿Valió la pena salvar esa monarquía? Sigue existiendo, la rusa no. Sí, pero es que ahí va el otro tema, porque vale la pena. O sea, obviamente si uno le pregunta en inglés, hay muchos ingleses que aman su monarquía. Uh-huh. Pero realmente vale la pena tener una monarquía. Porque eso ya es otro debate. Se supone que el rey era si no me equivoco, era un representante de Dios en la tierra. En su momento fue un representante de Dios en la tierra. Pero ya hace muchos siglos que se dejó de ver esa figura. Y la pregunta es: ¿por qué mantener a una persona que dice ser el rey de la tierra? De ese territorio. Sí, es que nosotros no lo entendemos porque nosotros siempre hemos tenido esta idea de democracia. Esta democracia en donde vamos cambiando a nuestro jefe de Estado y jefe de gobierno de manera constante. Entonces nosotros no vemos viable
No, que Yo creo que aparte, aquí ya habría que preguntarle a alguien que sea pro monarquía y saber por qué seguir. no, que aparte nosotros fuimos colonizados, po. Entonces nosotros tenemos una mezcla de costumbres, po. Sí, Tenemos las costumbres de que vinieron de España y aparte están las costumbres mapuche. sí, no, pero es que de todas formas, pues al momento de terminar, al momento de nosotros independizarnos, no fue una opción el tener una monarquía. Mientras que en Brasil sí hubo un imperio del Brasil y sí hubo un emperador. Son cosas que no vamos a resolver ahora. No los vamos a resolver. Pero esa fue mi aporte del día de hoy. Bueno, si les gustó este capítulo, lo invito a que se suscriban, Que comenten, comenten que les den me gusta. y por favor compártanlo. Sí, igual me da vergüenza, pero compartan. Sí. Este capítulo lo pueden escuchar por YouTube y Spotify y prontamente vamos a tener un Instagram. Chan, chan, Está en chan. desarrollo. Sí, estamos ahí intentando hacerlo hacer. Estamos recordando hacerlo mejor que hacer. Bueno, pero eso. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Y esto fue. Escúchame, Y esto fue. escúchame primero.